Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otra clase más de inglés. Hoy nos vamos a centrar en la pasiva impersonal. Esta clase es un poquito más complicada, ¿vale? Lo digo porque, bueno, para todos aquellos que necesiten tener un inglés estándar, pues quizás esto es un poquito más complicado. Bueno, vamos a empezar. Vamos a recordar cuando utilizábamos la pasiva y decíamos que para entender la pasiva, ya tenemos publicado otro vídeo en el que explicamos la activa y la pasiva en general. Estamos en este vídeo en la segunda parte y os recomendamos que echéis un vistazo a la primera parte donde se explica esto. Esto ya está explicado en ese otro vídeo, pero bueno, simplemente lo recordamos rápidamente. Decimos que tenemos dos formas de hablar, tenemos la forma de hablar de activa y pasiva, y la forma de pasiva siempre sale de la activa, es decir, cuando estamos hablando en activa, el sujeto siempre es el que realiza la acción. Por ejemplo, Leslie took this photo yesterday, Leslie tomó esta foto ayer, hizo esta foto ayer. Es Leslie quien hace la foto. Por eso decimos que hablamos en activa, el sujeto realiza la acción. Y comentábamos en este otro vídeo que publicamos ya en su momento que solamente las oraciones transitivas, aquellas que tienen complemento directo, ese complemento que necesito para entender la oración, son las que pueden ser transformadas a pasiva. Es decir, en este caso, this photo es el complemento directo. ¿Por qué? Porque lo puedo sustituir por Lolo, Lalas. En este caso, Leslie la tomó. Puedo sustituir this photo por la tomó, ¿no? Y decíamos que si quitábamos este complemento directo y no lo poníamos, no podíamos comprender bien. Es decir, Leslie tomó el qué, la foto, el autobús, el avión. Por eso necesitamos de este complemento directo para entenderlo. Y este complemento directo es el que va a pasar a ser sujeto en nuestra oración pasiva. Por ejemplo, Leslie took this photo yesterday. ¿Cómo pasaría? Borro esto para que veáis el cambio. Pues el complemento directo pasaría a ser mi sujeto, this photo. El verbo comentábamos que era el to be conjugado más participio, en este caso was taken, y Leslie es el complemento agente, quien realiza la acción. Bueno, como no quiero repetir, pero simplemente que sepáis que todo esto está explicado en el otro vídeo. No me voy a parar mucho más. Entonces, simplemente el resumen es que en la pasiva el sujeto no realiza la acción, ¿no? Y que es típico del lenguaje periodístico. Hoy damos un paso más allá y vamos a ver lo que es la pasiva impersonal. Es un poquito más complicado, digamos que un poco la pasiva refleja nuestra, ¿no? Se dice, se comenta, la gente dice que, digamos que es nuestra pasiva refleja. Bueno, ¿cuándo utilizamos la pasiva impersonal? Vais a ver ahora ejemplos. Cuando nuestro sujeto es impersonal, es decir, everybody, people, he, no tengo un nombre concreto, ¿no? Un nombre propio, ¿no? También lo utilizamos con verbos. Esto quedaros, por favor, porque ahora cuando pase de pantalla es importante que entendáis que cualquiera de estos verbos, típicos como decir, sentir, creer, pensar, expect, esperar, suponer, conocer, informar, considerar. Es decir, cualquiera de estos verbos son los que yo voy a poder utilizar en la pasiva impersonal. Se dice, se cree, se piensa, se supone, ¿vale? Y luego siempre lleva una oración subordinada que empieza con el relativo that más clause. El concepto de clause es como la oración que va de relativo, una oración subordinada, ¿vale? Estas son las tres, digamos, características típicas de la pasiva impersonal que vamos a ver ahora en ejemplos. Por lo tanto, quedaros con estos verbos, ¿vale? Porque cualquiera de estos puede ser utilizado, ¿vale? Bien, dentro de la pasiva impersonal tenemos dos opciones de hacer pasiva impersonal. Hay una opción fácil, que es la, digamos, más rápida, y una opción difícil que también vamos a explicar, ¿no? En la opción fácil, siempre voy a tener en cuenta, a ver que lo voy a marcar aquí, la opción fácil siempre se utiliza con esta estructura, el it, el say, think, consider, puntos suspensivos. Esto es lo que comento, ¿no? Que cualquiera de los verbos que hemos visto en la pantalla anterior puede ser utilizado, ¿vale? Cualquiera de estos verbos que va en pasiva, ahora vemos ejemplo, y luego pues esta oración subordinada que empieza con that. Tenemos que tener en cuenta que la oración subordinada que empieza con that se va a mantener igual que en activa, es decir, es muy fácil construirla porque lo que va a partir de that se queda tal cual, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver en activa. Si me dan la oración en activa, everybody says that she is a good person, todo el mundo dice que ella es una buena persona. ¿Cómo transformo esto? Vale, borro esto para que veáis los cambios. Tenéis que fijaros siempre y aprenderos, pues esto, digamos que esta es la tip, ¿no? Es la estructura que tengo que seguir para construir bien esa pasiva, ¿no? Y entonces empiezo.
y digo, tengo que poner el it sí o sí, siempre va. Se dice que, se considera, se piensa, ¿vale? Entonces coloco el it, ya está colocado. Ahora voy a colocar el verbo say, think, consider, el que sea en pasiva. ¿Cómo sé cuál de ellos elijo? Pues muy fácil, me fijo en la oración de activa. Si me están dando el say, pues voy a utilizar el say en pasiva. ¿Cómo lo transformo en pasiva? Pues como ya sabemos que se transforma en pasiva, que es el to be conjugado más el participio. A ver si me lo marca, que no lo está marcando. Ahí. Vale, entonces el to be conjugado más participio quiere decir que como este verbo está en presente simple, tengo que poner el verbo to be en presente simple y el participio de say, que es said. Entonces, it is said. Que esto traducido en español es como si dijésemos se dice que. Y ahora, una vez que ya he colocado eso, voy a colocar la that clause, que es muy fácil. Decimos que la dejamos tal cual. Aquí tengo that she is a good person, pues lo dejo tal cual. That she is a good person. Entonces, si os dais cuenta, es muy sencillo. Es colocar el it, conjugar el verbo que me dan en pasiva, que en este caso pues está en presente, ¿vale? Y luego pues dejar la that clause tal cual. Por eso se dice que es la opción fácil, porque no, bueno, pues no hay que darle mucha vuelta. El problema viene cuando nos vamos a la opción difícil, ¿no? La opción difícil quiere decir que ya el tiempo verbal no va a estar en presente simple, ¿vale? Perdón, la opción difícil quiere decir que mi oración puede estar en presente simple, puede estar en pasado simple, en presente continuo, puede estar en otros tiempos verbales, con lo cual tengo otra forma de construirlo. ¿Cómo construyo una u otra? Pues dependiendo de lo que me pidan, ¿vale? Pero vamos, lo normal es que todo el mundo se vaya a la opción fácil, a no ser que tenga otro tiempo verbal. Lo vamos a ver. Bien, dentro de la opción difícil tengo varias, digamos, tengo 3 casos. Primer caso, si la oración que me dan está en presente simple, como estaba la otra, ¿vale? La otra estaba en presente simple, ¿no? Que es esta oración la que hemos visto. Pues yo puedo construirla en la opción fácil o en la opción difícil, que la vamos a ver. Vale, la construcción es la siguiente. Tendríais que aprenderoslo, pues un poquito de memorieta, pero bueno, vamos a ver cómo es esa construcción. Borro esto para que lo veáis. Bien, si sigo los pasos tengo sujeto de la subordinada. La subordinada quiere decir es todo aquello que empieza a partir del that. Esta es la oración subordinada, ¿vale? Entonces el sujeto de la subordinada es she, ¿vale? Que esto es lo que me va a ir aquí como sujeto. Luego tengo que meter el verbo que me den, lo que hemos dicho, en pasiva, say, consider, think o lo que sea. Me fijo, me dan says. Entonces, como tiene que ir en pasiva y está en presente, pues la dejo, she is said, ¿no? Y luego ya esto es lo que cambia, infinitivo con to. Antes decíamos que poníamos la that clause y ahora lo que voy a hacer es poner un infinitivo con to. ¿Qué infinitivo con to va? Me fijo en la oración subordinada qué verbo tengo. En este caso tengo el verbo to be. Por esa razón voy a tener que poner el to, infinitivo con to, y el verbo que me dan. Acordaros que am, is, are es la forma de presente del verbo to be, por lo tanto sería to be. Y luego ya los complementos los dejo tal cual, good person. Entonces, todo el mundo dice que ella es una buena persona, que sería en activa, se transforma en pasiva en la forma difícil en she is said to be a good person. ¿Por qué hago esta construcción? Tened en cuenta que esta construcción es solamente válida cuando mi oración está en presente simple, ¿vale? Es decir, esto está en presente simple, fijaros, ¿vale? Mi oración pues eso, de subordinada está en presente simple, por eso puedo hacer esta opción difícil. Con lo cual, simplemente comentaros que la misma oración, voy hacia atrás, la puedo hacer en forma fácil, it is said that she is a good person, que es lo que acabamos de hacer aquí anteriormente, ¿vale? A ver, que lo marque. Es decir, esa oración que está en presente simple, puedo hacerlo de forma fácil, con el it, el verbo en pasiva, más la that clause, que no cambia, o también la puedo hacer en la opción difícil, que es como acabamos de comentar, con esta estructura, ¿no? El sujeto de la subordinada, el verbo que me den, say, consider, think en pasiva y el infinitivo con to, siempre fijándome en la oración activa. Si no me dan una oración activa, pues difícilmente a lo mejor lo voy a poder construir. Me pueden dar los trozos y sabiéndome yo la construcción, lo voy a ir construyendo. Bueno, este sería el primer caso de la opción difícil. El primer caso hemos dicho, sí, me lo dan en presente simple. Pero ¿qué ocurre si en la oración me dan, por ejemplo, otros tiempos verbales? Un presente continuo.
pues que cambia un poquito. Cambia un poquito la estructura. Se mantiene el sujeto de la subordinada, se mantiene lo de say, consider, think o cualquier verbo que me den en pasiva. ¿Qué es lo que cambia? Esto, lo que viene a continuación. Voy a poner siempre el to be más un verbo en ing. Un verbo en ing que me dan en la activa. Entonces, fijaros cómo lo construyo. Empiezo. Sujeto de la subordinada. Hemos dicho, people say, Peter is having financial difficulties. La gente dice que Peter está teniendo dificultades financieras. ¿Cuál es el sujeto de la subordinada? Lo que empieza a partir del that. Fijaros que aquí os he quitado el that para que os fijéis mejor y lo encontréis. Es decir, en este caso sería Peter, el sujeto. Fijaros que aquí podría ir un that, ¿vale? Que lo he quitado para, digamos, tener un poquito más dificultad en encontrarlo, pero todo lo que va a continuación del that es la subordinada y este sujeto de la subordinada es lo que buscamos, ¿vale? Entonces, este sujeto de la subordinada es Peter, que en este caso hemos omitido el that. Esto tendríais que ir a la explicación de relativos que ya hicimos, buscarlo en nuestro muro de Facebook o en nuestro canal de YouTube. Decíamos que el relativo podía omitirlo si a continuación tenía un sujeto, por eso se omite, ¿no? La gente dice que Peter está teniendo dificultades financieras, pues entonces lo que comento, sujeto de la subordinada, Peter, ¿de acuerdo? Ahora voy a la siguiente parte, say, consider, think en pasiva. Como tengo presente simple de pasiva. To be más participio del verbo. Acordaros, siempre que es el to be tiene que aparecer Peter is said, y ahora lo que hago es poner el to be más verbo en ing. Pongo el to be, siempre, así, tal cual, el to be tal cual, aquí. Y luego verbo en ing, que ya me lo están dando, having, pues lo dejo, having. Peter is said to be having financial difficulties, ¿no? Se dice que Peter está teniendo dificultades financieras. Nosotros no, si tuviésemos que hacer la traducción literal de esta oración en pasiva, nosotros no hablamos así, ¿no? Peter es dicho estar teniendo dificultades financieras, no decimos eso, simplemente lo traducimos. Se dice que Peter tiene dificultades financieras. Lo único que la construcción difícil se hace de esta forma, ¿vale? Y luego la tercera opción que tenemos para hacer la pasiva impersonal, ¿vale? Es esta última. ¿Qué ocurre si tengo la oración en otro tiempo verbal que no sea presente simple o presente continuo, que es lo que acabamos de ver, sino que la oración subordinada está en pasado simple, en presente perfecto o en pasado perfecto? Es decir, la tercera opción es como si la oración subordinada estuviese en pasado, ¿no? Todo lo que es concepto de pasado. Pues vuelvo a utilizar prácticamente la misma estructura, lo que me cambia es la parte final, ¿vale? Que es esto que estoy marcando. Entonces, fijaros, si sigo la estructura, digo, sujeto de la subordinada empieza a partir de aquí, el sujeto de la subordinada es Peter, lo tengo aquí. Por ejemplo, si la oración es, la gente sabe que Peter descubrió el lugar, pues entonces digo, se sabe que Peter descubrió el lugar, ¿no? Ha descubierto el lugar. Entonces, vuelvo, sujeto de la subordinada, Peter, luego say, consider, think en pasiva, ¿vale? ¿Qué tengo en este caso? Tengo el verbo know, el verbo conocer. Pues entonces al pasar la pasiva, como está en presente, is known, ¿vale? Peter is known. To be más participio del verbo. No new known, pues is known. Y ahora pues voy a esta parte, infinitivo perfecto. Infinitivo perfecto es el to have, que lo tengo aquí, ¿lo veis? Más participio del verbo que me dan, siempre de este verbo, discover. Entonces, realmente es poner el to have siempre y el participio del verbo, ¿de acuerdo? Y el resto de complementos se quedan tal cual. Es un pelín complicado, lo único que tendréis que hacer es seguir los pasos tal cual, de aprenderos cuál es la estructura. Vuelvo a repetir, sujeto de la subordinada, verbo en pasiva, el to have y el participio del verbo. Hay que memorizar un poco, no es tan sencillo, por eso comentaba que esto es profundizar un poquito más en pasiva. Vale, vamos a ver un poquito de práctica, nada, un par de oraciones para que lo veáis. Si me diesen una oración, por ejemplo, the patients consider that she is an excellent dentist, los pacientes consideran que ella es una excelente dentista o un excelente dentista, ella en este caso,
Pues para ver cómo tengo que hacer la pasiva impersonal, me tengo que fijar en qué tiempo verbal está construido mi oración subordinada, que como comento, empieza a partir del that, ¿vale? En este caso, como la tengo en presente, puedo hacer dos opciones, la fácil o la difícil, porque la opción de presente me deja hacer esas dos opciones, presente simple. Primera opción, la fácil, decíamos que era el it, el verbo que me dan conjugado en pasiva, to be más participio, it is considered, se considera que, y luego la that clause, que es lo que viene a continuación, que se quedaba tal cual, lo que hemos explicado en la pantalla anterior. Y la oración difícil, borro esto, para que sea más fácil de ver, es fijarme a partir de la oración de relativo cuál es el sujeto, este she, que pasa a ser esta, coloco el verbo que me dan en pasiva, es consider, esto se queda tal cual, y como estaba en presente simple, decíamos que en presente simple era el to más el verbo. Como tengo el is es la forma del verbo to be, pues coloco to be y dejo los complementos tal cual. To be an excellent dentist. Se considera que ella es una excelente dentista, ¿no? Y luego, si tuviese otra oración, por ejemplo, researchers said that the reports were ready, los investigadores dijeron que los informes estaban listos, lo que tengo que hacer siempre, vuelvo a repetir, es fijarme el tiempo verbal que tengo en la oración subordinada. Como la tengo en pasado, ya aquí no puedo hacer la opción fácil, porque la opción fácil la hacía si la tenía en presente simple. Me voy a la opción difícil, ¿vale? ¿Y cómo la construyo? Es muy fácil. Decíamos que me fijaba y colocaba primero el sujeto de la oración subordinada, que sería the reports. Luego, ¿qué digo? Me fijo en el verbo que me están dando, que decía que podía ser say, consider, know, expect, report. En este caso tengo said. ¿Cómo construyo esto en pasiva? Pues pongo was said. Vuelvo a comentar. Verbo to be conjugado en el tiempo verbal que me dan. Como said está en pasado, tengo que poner el pasado del verbo to be, were, que va en consonancia, reports, porque es plural, y participio del verbo said. Y luego, como el verbo está en pasado, were, dijimos que tenemos que colocar el to have, ¿vale? Coloco el to have más participio. Participio del verbo to be, was, were, been. Entonces, por esa razón, coloco to have más been, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente vamos a hacer, vuelvo hacia atrás para hacer una recopilación. Opción fácil, muy sencilla, cuando tengo oraciones en presente, pues simplemente el it, el verbo que me dan en pasiva, más las that clause, que no cambia. Y la opción difícil, que es más complicado, si la oración está en presente simple, ¿cómo conjugo? Pues sujeto de la subordinada, el verbo que me den en pasiva, más el infinitivo con to. Si el verbo que me dan a partir de la eh, oración, pues bueno, está en presente simple, ¿vale? Infinitivo con to. Y luego, si la oración está en presente continuo, voy a colocar el to be más un verbo en ing, que es lo que cambia, el resto se queda igual. Y sin embargo, si ya la oración está en cualquier otro tiempo verbal que sea pasado simple, presente perfecto, pasado perfecto, que me indican pasados, lo que voy a colocar es un infinitivo perfecto, que realmente es un to have más un participio. Un poquito complicado, pero bueno, espero que os haya quedado un poquito claro. Daros las gracias, pedidnos esta presentación si la necesitáis y os emplazo al siguiente vídeo, que continuaremos con la última parte de pasiva, que daremos la causativa. Muchas gracias por estar ahí, un saludo y bye bye.